Román Losinski. Vamos a comenzar hoy el recorrido con la economía. De hecho, vamos a hablar de petróleo y sus derivados. Y comenzamos en Petroguía. La producción de gasolina en las refinerías venezolanas, que incluyen el Centro de Refinación Paraguaná, con las plantas de Amuay y Cardón, junto a las del Palito y Puerto La Cruz, alcanzó en la actualidad un volumen por el orden de los 110,000 barriles diarios. Esta cifra prácticamente duplica la cantidad que se procesaba a finales del año 2020 y durante 2021. Pero está 61% por debajo del registro de hace 10 años, o lo que es lo mismo, representa casi un tercio del nivel que se tenía en el año 2015, de casi 300,000 barriles por día. Uno de los retos que afronta Petróleos de Venezuela es cómo atender el ligero repunte de la demanda debido a un incremento del parque automotor por la importación de vehículos, sobre todo procedentes de China, y de vehículos vamos a hablar en un instante, pero esto explica, según Petroguía, el contrato de servicios que intenta impulsarse con empresas de ese país asiático, China, al tiempo que se evalúa cómo reducir las pérdidas que persisten en cerca de 25% de la demanda de gasolina debido al precio que se cobra en las llamadas estaciones de servicios subsidiadas, donde un litro de gasolina cuesta 2 céntimos de dólar, 2 centavos en este caso, cifra que contrasta con la tarifa de las estaciones internacionales donde se vende el litro a 50 centavos de dólar, que no céntimos. Bueno, Banca y Negocios, hablando de vehículos, nos tiene que, según datos de la Cámara Regional de Carga, de una flota total de al menos 200,000 vehículos de transporte de carga, solo 45% está activo. El resto está paralizado por falta de repuestos. El presidente del gremio, Jonathan Druvel, explicó que las tarifas actuales de transporte de carga les impide a los transportistas obtener ganancias y aseguran que trabajan a pérdida. Luego, en confirmado, leemos que el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, ratificó que la producción petrolera nacional no depende de ninguna licencia internacional tras la revocatoria a Chevron y otras transnacionales por voluntad de Estados Unidos. Y le citan en confirmado: con la pericia de nuestros trabajadores no dependemos de ninguna licencia, sino del esfuerzo propio para aportar en la producción que ha beneficiado el crecimiento económico que hemos experimentado de forma positiva en la nación. Cita textual para Obregón, lo dijo en la activación de la Sala Situacional de Control y Monitoreo del Ministerio de Hidrocarburos. Y bueno, en contrapunto, leemos que Nicolás Maduro informó que solicita a los integrantes de la OPEP+ mejorar los mecanismos de coordinación para garantizar mejores precios. La OPEP+ ha sido garantía de estabilidad del mercado petrolero, garantía de reposición de las inversiones, garantía de un precio equilibrado y justo. Esto lo dijo Maduro en su programa Con Maduro Más. Y bueno, sobre el tema divisas, que se desprende de lo anterior, del tema petrolero, tal cual nos tiene que fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, es decir, la SUNDE, inspeccionan comercios en todo el país para verificar que usen como referencia para cobrar el precio del dólar estadounidense a la tasa del Banco Central de Venezuela en pagos en bolívares. El despliegue de funcionarios de la SUNDE comenzó el pasado fin de semana y citan acá: el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, a través de la SUNDE, ha desplegado a sus fiscales en territorio nacional con el objetivo de verificar el uso y cobro de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Lo anunció la institución a través de su cuenta en Telegram. La SUNDE dijo que con estas acciones se pretende acabar con la especulación de la tasa de cambio de aplicaciones paralelas que, aseguró, infringen las leyes. Además, se pretende reforzar la protección de los derechos de los consumidores y garantizar el cumplimiento de la normativa cambiaria vigente. Hay más. En confirmado leemos que en Táchira exigen orden y claridad en la fijación de precios ante la confusión generada por tasas de cambio de bolívar, peso y dólar. Demandan al gobierno la instalación de casas de cambio en los 29 municipios del estado, no solo en la frontera, para regular las divisas y proteger el poder adquisitivo. Los tachirenses han expresado su confusión, frustración y preocupación por la aparente creciente disparidad en la fijación de precios de bienes y servicios. Aseguran que esta situación, que afecta directamente el poder adquisitivo, se agrava por la forma en que los comerciantes calculan las tasas de cambio entre el bolívar, el peso colombiano y el dólar estadounidense al momento de realizar pagos en moneda nacional. El texto completo en confirmado. Y en Mundo UR leemos que el candidato a la presidencia de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, aseguró que el diálogo con el gobierno nacional es necesario, pero debe darse de forma estratégica y profesional. El reporte lo tiene Madeline Palmar. En su paso por el Zulia, el aspirante a la presidencia de la cúpula empresarial enfatizó la importancia de establecer un diálogo con el gobierno nacional, pero dejó claro que este debe basarse con un enfoque profesional y con agenda de cumplimiento. Felipe Capozzolo, candidato a la presidencia de Fedecámaras, 10 de la mañana. El diálogo con el gobierno es fundamental y necesario, hay que profundizarlo desde todo punto de vista
pero nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo de diálogo que sea más profesional, que no sea un diálogo de páginas sociales, que no sea un diálogo de fotografías, que no sea un diálogo de contactos de WhatsApp, un diálogo con agenda, un diálogo con objetivos específicos, un diálogo con seguimiento, un diálogo con cumplimiento. Indicó que una de sus principales propuestas como líder de Fedecámaras será democratizar las vías de acceso hacia las instancias nacionales, promoviendo una mayor participación de las regiones en los procesos de decisión y en la visibilización de sus problemáticas. Creemos nosotros que hay que darle vía libre y acceso directo a los líderes regionales para democratizar ese acceso y para incluirlos definitivamente en el proceso de desarrollo institucional que debe acometer el país en los próximos tiempos. El aspirante a la presidencia de Fedecámaras presentó una propuesta de un gran plan de inversión y empleo, donde la empresa venezolana sería el motor principal mediante un diálogo genuino con el gobierno y el impulso de políticas públicas que favorezcan la competitividad, la innovación y la creación de puestos de trabajo en todas las regiones del país. Y el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, abogó por el trabajo conjunto entre sector público y privado para solventar esta situación que limita el crecimiento del sector. Escuchemos a Oscar Pineda. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, abogó por el trabajo conjunto entre el sector público y privado para solventar esta situación que limita el crecimiento del sector. Lunes, 3 de la tarde. Sin financiamiento es muy difícil aumentar la superficie de siembra, es muy difícil que nuestras agroindustrias en tiempos cortos, reales, puedan pagar las cosechas, y también para el comercio es muy difícil levantar inventario, de manera que es fundamental que desde el Ejecutivo pueda tomar medidas para que podamos apoyar lo que es las siembras, lo que es la ganadería, lo que es el sector transformador y comercial. Fedeagro propone rebajar el encaje legal para dinamizar al sector productivo. Lunes, 3 de la tarde. Hay mecanismos que se le ha solicitado en el caso de rebajar 20 puntos del encaje legal, mecanismos como también para financiarnos a través de estas divisas que están circulando en el país, la eliminación del IGTF en dólares. Según Fedeagro, estas correcciones impulsarían la producción nacional. Y hablando del campo, Crónica 1 nos tiene que mientras países como Brasil y Bolivia celebran haber alcanzado este año la certificación como territorios libres de fiebre aftosa, sin necesidad de mantener campañas de vacunación sistemáticas en todos sus estados, Venezuela es la gran excepción en Sudamérica. El país aún no ha logrado el estatus sanitario que abriría sus mercados ganaderos justo cuando América Latina consolida su posición libre de aftosa. Esta enfermedad viral, altamente contagiosa entre especies de pezuña hendida como vacunos, porcinos, ovinos y caprinos, representa una barrera infranqueable para las exportaciones pecuarias. Aunque no representa un riesgo para la salud humana, sus efectos económicos son devastadores. Restricciones comerciales, pérdidas productivas y la necesidad de implementar controles sanitarios rigurosos. Bueno, también en Banca y Negocios leemos que tras la paralización de la pesca industrial en Sucre ocasionada por un conflicto que inició debido al alza de los precios del combustible en noviembre de 2024, cuyo costo fue fijado en 43 centavos de dólar por litro, un acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y representantes empresariales del sector en relación con la distribución de diésel logró un restablecimiento parcial desde hace unas semanas de las actividades pesqueras en embarcaciones industriales. Y bueno, vamos a revisar que representantes de Irán y Venezuela se reunieron en la sede de la Asamblea Nacional para un encuentro empresarial y así revisar acuerdos de cooperación, fortalecer lazos bilaterales, así como afianzar las relaciones comerciales como un mecanismo de integración. Y ya pasando al tema político, encontramos en Tal Cual que el periodista y dirigente político Roland Carreño cumplió 10 meses detenido. A través de una publicación en sus redes sociales, el partido Voluntad Popular exigió su liberación inmediata. Carreño se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, conocido como el Helicoide. Se le ha negado acceso a la defensa privada y sus familiares han reportado restricciones a las visitas. Y en ese sentido, en el Nacional, leemos que organizaciones de derechos humanos denunciaron que el abogado y activista Eduardo Torres permanece sin contacto tras 25 días de detención. A través de la red social X se informó que Torres sigue detenido en la sede del SEBIN en el Helicoide en Caracas, sin hablar con su familia o con sus abogados. Y bueno, en materia de servicios, 6:26 de la mañana, el Nacional nos tiene que el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas informó el lunes sobre una interrupción temporal en el suministro de agua potable en diversas parroquias de Caracas y Miranda. La medida se extenderá por un periodo de 24 horas, responde a labores de mantenimiento correctivo en el sistema de producción TUI 2. Y en el impulso,
leemos que el grupo ciudadano Activos por la Luz publicó su informe mensual de servicio eléctrico para mayo del año 2025 en Lara. Destacó mejoras significativas en la calidad del suministro. Los datos revelan una drástica reducción en el número de cortes y el tiempo de las interrupciones. Ya en materia de sucesos, encontramos que el Nacional nos tiene que familiares de los dos pescadores que siguen desaparecidos desde el jueves 29 de mayo pidieron a las autoridades estatales y nacionales emprender una búsqueda aérea que incluye helicópteros y drones. Los dos pescadores, identificados como Nelson Saavedra y Juan Carlos Weffer, zarparon de Punta Cardón en Falcón en la lancha Las 5F junto a Javier Borregales, rescatado el viernes 30 de mayo. Sin embargo, cuando ya estaban en alta mar, la embarcación fue impactada por una gran ola que partió en dos la embarcación. Borregales aseguró que los tres cayeron al agua y la corriente los separó. Él fue localizado a 14 millas náuticas de la playa de Punta Cardón por otra embarcación que lo trasladó hasta tierra firme y lo entregó a Protección Civil. Hasta la fecha, Saavedra y Weffer siguen desaparecidos. A su búsqueda se han sumado los pescadores de todo el eje Falcón y guardacostas. Sin embargo, familiares aseguran que no es suficiente. Y en Mundo UR, leemos que en Monagas al menos 8 viviendas han sido afectadas por deslizamiento de tierra en el sector Araguaney, parroquia Las Cocuicias de Maturín. Vamos hasta allí con Johnny Moisés Ulloa. Más de 40 personas son las afectadas por el socavamiento del terreno en esta comunidad que con la llegada de las lluvias ha empeorado la situación. Manuel Salazar, afectado lunes 1 de la tarde. A un desbarrancamiento y de movimiento de tierra. Somos 8 afectados de acá. Cuando empiezan las lluvias tenemos una catarata del lado derecho. Esa catarata aproximadamente en velocidad más de 100%. Que a cada medida que pasa 1, 2 horas, hasta 7 horas ha llovido acá en esta comunidad. Asimismo, manifestó que el terreno ha cedido más de 10 metros, lo que ha afectado críticamente a 3 de las 8 viviendas de la zona. Lunes 1 de la tarde. Teníamos 15 metros de blocar de escape de agua de lluvia. Entonces ya los 15 metros ya fueron, se los comió, el hueco se lo llevó. Los afectados por el deslizamiento de tierra en el sector Araguaney de Maturín hacen un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta este caso. Y en Crónica 1 leemos que en Caracas un cementerio ilegal de mascotas en la Cota 1000 genera riesgos ambientales. Empezó como un camposanto para mascotas en una ladera del Parque Nacional Guaraíra Repano con tumbas adornadas, pero ahora tiene a la vista cuerpos de perros y gatos en avanzado estado de descomposición. Carlos Alvarado, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, alerta que la disposición incontrolada de cadáveres de mascotas es un problema de salud pública por las sustancias tóxicas. Los cuerpos descompuestos liberan sustancias tóxicas y son un potencial fuente de enfermedades y contaminación de las aguas. Es importante una cobertura resistente para evitar que los olores atraigan a los carroñeros, quienes al consumir los restos pueden enfermarse y propagar además patógenos. Cita textual para él, repito, Carlos Alvarado, biólogo de la Universidad Central de Venezuela. El texto completo en Crónica 1. Y cierro con esto, con lo que nos tiene el Nacional. Con apenas 18 años, el músico venezolano Mario Capodicasa viajó por todo el mundo de la mano de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. Ahora se asentó en la ciudad española de Santander para abrir, más que una tienda de instrumentos sinfónicos, una galería que busca ser referente de la música en la ciudad. Así nace Di Capo Music, un local que pretende responder a la necesidad de los músicos de comprar instrumentos sinfónicos sin tener que salir de Cantabria, que es esta región al norte de España. Allí se ubica Santander. Siempre quise ser luthier, pero los luthier no me dejaron porque decían que mis manos como músico eran mucho más valiosas. Esto lo dice embarcado en este nuevo proyecto musical que por fin le permite cumplir su sueño. Capodicasa, a quien escuchan de fondo, domina más de 20 instrumentos y ha tocado con grandes músicos de la talla del compositor Hans Zimmer o el saxofonista de jazz latino Paquito de Rivera. Unos segundos más de su buena música. Luego de la pausa vamos a revisar todo el panorama internacional, el deportivo también. Y a partir de las 7 de la mañana, como les decía, vamos a hablar de la encuesta Mercer sobre bolivarización de las compensaciones y los sueldos competitivos. Pero también vamos a hablar del Consejo Universitario de la Universidad Central, que ha promovido iniciar una discusión nacional sobre la situación salarial de profesores universitarios. Y por eso nos va a acompañar el internacionalista, profesor, pero además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, Luis Angarita. Antes, escuchar a Joe Cocker y lo siento, parece ser la palabra más difícil. Suenan éxitos.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de revisar los titulares internacionales, déjenme hablarles en publicidad de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca porque celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Pinturas Montana, creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas e historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y pilas GP vienen con esta tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para una mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? ¿Sí? ¿Quieres GP? Entonces, síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y Farmatodo está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Siempre está para ti. Tu bienestar no tiene horario. Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir, tranquilo. Su servicio de delivery te lleva lo que necesites directo a tu puerta. Hazlo fácil y rápido a través de la aplicación o de la página web de Farmatodo. Elige lo que quieras y recíbelo sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y les quiero hablar de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho, mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, Decomundo con KWF, o visita su showroom ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Planeta de Naciones Internacionales.
El recorrido internacional lo iniciamos en nuestro continente, en América Latina y en Argentina. La justicia de ese país suspendió de manera provisoria la aplicación del artículo del decreto firmado el mes pasado por el presidente Javier Milei que limitaba el derecho a huelga de los trabajadores de diversos sectores, al dar lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo tiene F. En AFP leemos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que le tiene sin cuidado que lo llamen dictador ante la ola de críticas en su contra por recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra ONGs. Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. En F. Leemos que 49,4% de niños, niñas en Ecuador viven en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Esto según los estudios publicados, últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, repito, Ecuador. A 2025 se calcula que en Ecuador hay más de 3.5 millones de niñas y niños, de los cuales 1.8 millones son niños, 1.7 son niñas y más de 2.2 millones de hogares en el país tienen al menos un niño o una niña. Y seguidores de Evo Morales intensificaron sus protestas este lunes en Bolivia, con marchas y bloqueos de caminos para presionar a la autoridad electoral a validar la candidatura presidencial del exmandatario pese al veto de la justicia. Es un titular de AFP. En F leemos que la justicia, pero en este caso de Chile, procesó por primera vez a 5 personas por sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que supone un hito en el país suramericano, ya que hasta ahora ningún juez había logrado acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales durante el régimen, según informaron este lunes fuentes oficiales. Y de allá a México, Norteamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia este lunes a la baja participación en una inédita elección para designar a todos los jueces del país, proceso que siembra dudas sobre la independencia judicial frente al poder político y el crimen organizado. 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. En AFP leemos que las remesas hacia México mostraron un retroceso interanual de 2,5% en el acumulado de los primeros 4 meses de 2025, al totalizar $19.015 millones en medio de las tensiones generadas por la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos a México, y la polémica por un posible impuesto específico que grave estos envíos, que grave las remesas. Eso lo leíamos ayer. Y ya que hablamos de Estados Unidos, 6 personas de edad avanzada resultaron heridas el domingo cuando un hombre utilizó un lanzallamas artesanal para atacar a un grupo de manifestantes en el estado estadounidense de Colorado que exigían liberación de rehenes israelíes en Gaza. Titular de AFP. En F leemos que el conglomerado de medios Disney ha lanzado una nueva ronda de despidos de cientos de trabajadores en Estados Unidos y en el extranjero en medio de una lucha por su supervivencia ante el declive de la televisión tradicional, según informó el lunes Los Angeles Times. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó el lunes cualquier indicio de que Estados Unidos esté revisando su presencia militar en el continente, afirmando en cambio que Washington mantendrá un despliegue convencional muy fuerte en Europa. Pues vayamos a Europa. En F leemos que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido este lunes que va a ser mucho más difícil alcanzar un acuerdo justo y equilibrado entre Estados Unidos y la Unión tras el incremento de los aranceles al acero y el aluminio hasta de 50% por parte de Donald Trump. Él, o la presidenta en este caso de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el senador estadounidense Lindsey Graham abordaron el lunes las próximas sanciones a Rusia con el objetivo de incrementar la presión para que negocie un alto el fuego en Ucrania. Y la figura de cera del presidente francés Emmanuel Macron fue sustraída este lunes del Museo Grévin de París para al poco tiempo ser exhibida frente a la Embajada de Rusia en la capital francesa en una acción reivindicada por Greenpeace. Vamos a Polonia. El primer ministro de ese país, el proeuropeo Donald Tusk, anunció el lunes que pedirá un voto de confianza en el Parlamento tras la victoria del candidato nacionalista Karol Nawrocki en la elección presidencial del domingo, y para demostrar que su coalición de centro liberal no está dispuesta a retroceder ni un paso. En F. Con esto cerramos el panorama europeo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró este lunes que es inaceptable que los palestinos se jueguen la vida por comida. Esto en referencia a la matanza de ayer de 31 gazatíes por disparos en las cercanías de un punto de distribución de comida en Rafah. Vayamos a Oriente Medio.
France 24 nos tiene que en las inmediaciones de un centro de distribución de ayuda operado por la Fundación Humanitaria de Gaza en Rafah, soldados israelíes abrieron fuego contra la población civil dejando muertos y heridos. El ejército de Israel afirmó que hicieron disparos de advertencia para alejar a lo que denominaron como sospechosos. Entre tanto, varios países occidentales continúan radicalizando su postura en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu en el enclave palestino. Mi sobrino fue a comprar comida para sus hijos, fue por harina para sus hijos. El ejército israelí lo golpeó y lo mató. Solo querían comer, estaban hambrientos, solo querían pan. También encontramos en Europa Press que el ejército de Israel ha emitido este lunes nuevas órdenes de evacuación en la gobernación de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras que expanden su ofensiva militar contra el enclave palestino luego de los ataques del 7 de octubre del año 2023. Y mire usted, la activista climática Greta Thunberg y otros 11 activistas zarparon ahora el domingo por la tarde hacia Gaza en un barco destinado a romper el asedio de Israel, esa es una cita textual, al territorio devastado, según dijeron los organizadores, y así lo recoge CNN. Y NFL Mosquirán afirmó este lunes que está estudiando la propuesta de Estados Unidos sobre un posible acuerdo nuclear, pero aseguró que no aceptará ninguna oferta que contenga exigencias radicales o maximalistas. Vayamos al conflicto de Ucrania. Rusia y Ucrania acordaron el lunes intercambiar a los prisioneros de guerra de menos de 25 años y a los heridos, además de la entrega de miles de cadáveres de soldados durante las conversaciones en Estambul, según informó el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin lograr el cese al fuego. Acordamos un intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son soldados jóvenes de entre 18 y 25 años, todos por todos. Europa Press nos tiene que Rusia ha entregado este lunes el esperado memorándum con su propuesta para un alto al fuego en Ucrania, un texto que incluye el alto al fuego a largo plazo en algunas regiones, la retirada de Ucrania de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporilla y medidas para atacar lo que Moscú considera como causas profundas del conflicto. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a viajar a Turquía para mantener negociaciones tripartitas con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el ruso Vladimir Putin, según informó la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca a través de su portavoz, Caroline Levitt. Bueno, el presidente ha dicho que está abierto a ellos si llega el caso, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten a la mesa juntos, y lo vimos hoy a instancias del presidente Trump. En cuanto a su opinión sobre esas conversaciones y lo que ahí ocurrió, él hablará de eso. Y para cerrar una nota más, en este caso DF, un médico forense de la República Checa es investigada, o una médico forense, es investigada por delito de negligencia tras dar por muerta a una mujer de 88 años que luego despertó estando ya dentro del ataúd, según informó el lunes el diario Pravo, es decir, verdad en español, esto lo tiene F. Son las 6:49 de la mañana, permítame en publicidad hablarles en este caso de Grupo Casa. Grupo Casa te invita a vivir una experiencia inolvidable en 2 restaurantes españoles que están en Las Mercedes. Uno es Casa España y en el Latillo el otro, que es Casa Ibérica. Disfruta de flamenco en vivo, cocina española auténtica y el alma de una cultura que se celebra en cada detalle. De jueves a domingo, reserva tu mesa. No te quedes sin vivir este viaje lleno de arte, porque es gastronomía convertida en arte. Síguelos en Instagram, @casaespaña.ccs y @casaiberica.ccs. Es Grupo Casa, pasión por la buena mesa. Y a ver, cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom puedes comprar hasta $100 en una simple operación cambiaria, de manera rápida, segura, sin intermediarios, y disfruta de la tranquilidad de estar con los que saben. Recuerda, la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de Grupo Leti. ¿Sabes todo lo que implica un latido? Sí, un latido. Es lo que hace que nos movamos, que podamos funcionar bien. Ahora, ¿qué piensas si te digo que hay un laboratorio venezolano que tiene 75 años latiendo por el país? Grupo Leti tiene 75 años innovando y ofreciendo soluciones farmacéuticas para toda Venezuela, porque se preocupan por ti, por mí, por todos los venezolanos. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y hablemos de Osole también, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. Ejemplo, aceitunas, las mejores, las de Osole.
deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas también. Y es que la más amplia variedad de aceitunas las tiene Osole, ideales para picar, para tus ensaladas o para tus pizzas. Disfruta con Osole, síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Y cierro hablándoles de Fotón, porque si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA. Solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de los camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Ya vamos a venir con la información deportiva. Antes, algo de buena música, Sade y el tema Paraíso. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.